Bueno, mis amados hermanos, vamos a darle continuidad a nuestra serie de estudios sobre el ángel de Jehová. Hoy tenemos ya nuestra lección número 10. Esta es la 10ª lección dentro de toda esta serie y vamos a hablar de estos casos de teofanía con Josué y con Gedeón. Vamos a hablar de esos dos casos, así que les animo a todos a que tomen nota y presten también mucha atención a lo que vamos a exponer enseguida. El tema con Josué es que se le apareció un varón que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y con Gedeón se nos habla de una manifestación directa del ángel de Jehová en momentos decisivos de la historia de Israel, y ahora por otro lado, con Josué era la conquista de Canaán, ¿no? Entonces, la presencia divina manifestándose en tiempos de los jueces, y en ambos relatos nosotros vamos a ver que la presencia divina se muestra, se manifiesta, no como un ángel común, como ya lo hemos venido mostrando, sino como el mismo Dios que dirige, que confirma, que asegura la victoria de su pueblo. Y estas teofanías revelan que la fuerza de Israel no dependía de su número ni de su estrategia de guerra, sino de la autoridad y el poder de Dios que se hizo presente en medio de esas guerras que afrontaron y en la figura del ángel de Jehová, que, como vamos a ver, recibe adoración, habla con la voz de Dios, y todo esto nos invita a reflexionar sobre la identidad de este ser y ese papel que tuvo en la historia de la redención del pueblo de Israel. Entonces, comencemos con el primer caso, que es el príncipe del ejército de Jehová. Vamos a ir a Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, y observen lo que dice. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces dice el verso 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hace inmediatamente? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué diciendo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Israel en ese momento ya estaba frente a Jericó, iba rumbo a la conquista de Canaán, y en ese momento Josué se encuentra cara a cara con un varón. Voy a resaltarlo aquí, un varón. Este término es obviamente referente al ángel de Jehová, pero se le llama varón por el grado de la teofanía que está mostrando ahí. No se le llama en este instante ángel de Jehová, porque la teofanía no consistió en que Dios en su gloria se despoja un poco y se reduce al nivel de un ángel, sino que se redujo un poco más al nivel o a la semejanza de los hombres, de los seres humanos, y por eso se designa así como un varón que estaba delante de Josué. Y observen, el cual tenía, ahí lo resalto, versículo 13, tenía una espada desenvainada en su mano. Eso nos recuerda dos teofanías. Espero que ustedes también recuerden en lecciones anteriores, ¿no? Estas dos expresiones. Por ejemplo, con Jacob. Ante Jacob se manifestó como un varón que luchó contra Jacob. Y en la lección anterior, ante Balaam, el ángel de Jehová tenía en su mano una espada desenvainada. Entonces son detalles que aluden al mismo ser.
Josué le pregunta a este varón si era de los aliados o de los enemigos, porque al manifestarse esa teofanía, al tomar forma semihumana, los hombres no sabían distinguir si era un ser celestial o un ser humano común y corriente por la similitud que tomaban. Recuerden que incluso con Abraham y con Lot comieron. La respuesta de este varón es sorprendente, ¿no? Miren lo que les dice en el verso 14. Lo vamos a poner ahí en la pantalla, solo el verso 14 que lo vamos a estudiar. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Esa expresión es clave para que identifiquemos la naturaleza de este personaje que habla con Josué. El término príncipe, vamos a mirarlo ahí en pantalla. El término príncipe traduce el hebreo zar, que significa jefe, comandante, autoridad superior. Dependiendo del contexto, puede aludir a un rey o a Dios mismo o a alguien con autoridad. Entonces, el término hebreo para príncipe aquí es zar. Tengámoslo en cuenta, ahí lo puse en pantalla. Ahora, en la literatura bíblica antigua, hebreo, zar se usa para designar líderes humanos y también seres celestiales, como por ejemplo el arcángel Miguel. En el libro de Daniel nosotros leemos Daniel capítulo 10 en el versículo 13 lo siguiente: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, y ahí está nuevamente el término, príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Después hablaremos de esta maravillosa profecía también, la última profecía de Daniel que abarca el capítulo 10, 11 y 12, ¿no? Todos esos tres capítulos los abarca esta maravillosa profecía, pero Miguel, el arcángel, es presentado como uno de los principales príncipes que estaba luchando contra otro príncipe del reino de Persia. Este término príncipe, como les estoy mostrando ahí, en el hebreo es zar, significa una autoridad superior. Tenemos una lucha posiblemente entre dos arcángeles, uno malo y el otro bueno. El príncipe del reino de Persia, no creamos de ninguna manera que se trata de el rey de Persia literal humano, sino se habla o se alude a la potestad espiritual que estaba controlando el reino de Persia en ese instante. Y esta potestad llamada Zar, príncipe del reino de Persia, se le opuso al ángel que estaba hablando con Daniel, posiblemente el ángel Gabriel, aunque no lo dice aquí, pero en contextos anteriores era Gabriel quien hablaba con Daniel. Se le opuso. Gabriel, por ser un ángel de rango inferior, no pudo contra este principado, contra este zar, contra esta autoridad, y requirió de la ayuda de Miguel para que pudiera confrontar esta potestad superior. Entonces, ahí tenemos el término zar aplicado a un arcángel y también a una potestad superior de las huestes que se rebelaron contra Dios, de las huestes de las tinieblas. Entonces, alguno podría decir, dado que en Josué capítulo 5, verso 14, el término príncipe en el hebreo es zar, y dado que en Daniel capítulo 10, verso 13, el término para el arcángel Miguel es zar, alguno podría concluir que entonces Miguel es el ángel de Jehová, y así lo enseñan algunos, que el ángel de Jehová era un arcángel, un representante de Dios como Miguel. Pero hoy vamos a ver este detalle. Miguel no es el ángel de Jehová. Algunos así lo interpretan, sobre todo aquellos que
oponiéndose a la tesis de que el ángel de Jehová es un ser divino, una teofanía, tratan de buscar alguna explicación de quién sea entonces ese ser y dicen, bueno, el arcángel Miguel es una de las grandes probabilidades. Entonces lo interpretan como que el ángel de Jehová es el arcángel Miguel. Por eso concluyen. También hay otros que concluyen que Jesús y el arcángel Miguel son la misma persona. Eso dentro de la gama de interpretaciones en la teología en la materia de la angeología, ¿no? Algunos han interpretado también que que Miguel y Jesucristo son la misma persona, especialmente aquellos que con doctrina arriana niegan la divinidad de Cristo o niegan su eternidad. Ahora, en Daniel capítulo 10 verso 13 tenemos unos detalles que claramente nos muestran que Miguel, aunque es uno de los principales ángeles, un arcángel, no es el ángel de Jehová. Y eso es lo que quiero que observemos ahí detalladamente. El texto hebreo, como en el griego de la Septuaginta, nos indica que Miguel no es el único de su rango, sino que pertenece a un grupo o conjunto de más ángeles celestiales que también comparten el mismo rango, o sea que son arcángeles. Es decir, este texto implica, según las escrituras, este texto demanda que Miguel no es el único arcángel, sino que es uno de entre varios arcángeles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí lo vamos a resaltar. Miren ahí, Daniel capítulo 10, versículo 13, y miremos primeramente este término clave. Uno, ahí lo resalté. Cualquiera diría, no, pues uno es un uno singular. Pero resulta, mis hermanos, que en el hebreo el término uno es ehat. Y esa palabra ehat es una construcción que se usa en hebreo para indicar pertenencia a un conjunto. O sea, es un uno en forma plural. Se usa generalmente para referirse a un uno compuesto de varios, que está dentro de un conjunto y no a un uno singular absoluto. Ejemplos en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea a la mujer, dice, y los dos serán una sola carne. Uno ahí es Ejad, y es un conjunto conformado del hombre y la mujer que ahora son una sola carne. Deuteronomio capítulo 6, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, el término hebreo es Ejad, un uno de conjunto, indicando que Dios no es meramente una persona singular, sino un conjunto de personas, y como ya lo sabemos, son tres personas divinas. Entonces, aquí dice, de Miguel es uno de los principales príncipes, o sea, pertenece a un conjunto de ángeles de su mismo rango, de su misma categoría. Entonces, luego de ese uno, ahora miremos el texto de Daniel capítulo 10, versículo 13, luego de ese uno dice, de los principales, de los principales. En hebreo, ese término es risonim, y esa frase es una frase que indica que hay otros príncipes fuera de Miguel que son iguales en jerarquía en el cielo. O sea, tienen un rango elevado. Miguel es uno de ellos, no el único ni el superior. Miguel es un arcángel, al único arcángel que se le menciona por nombre, Miguel, aunque en la tradición judía algunos llegaron a interpretar que Gabriel también es un arcángel, pero eso es dentro de la tradición judía. En la Biblia, el único que se menciona por nombre como arcángel es Miguel. Ahora, en contraste, hermanos, con Miguel, en contraste con él, que es uno de varios arcángeles, el varón que se presentó ante Josué no afirma ser uno de los principales príncipes, sino el príncipe del ejército de Jehová. Ahí está el verso 14 al lado.
príncipe del ejército de Jehová. Nótese bien la diferencia. Este ser no se presenta como uno de entre varios que también tienen el mismo rango, no, sino como el único comandante absoluto de las huestes divinas, del ejército de Jehová. A diferencia de Miguel, este personaje también lo que vemos es que recibe adoración. Observen el verso 14, postrándose. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo que hizo fue adorarle, sin corregir a Josué este varón, como hacen los ángeles comunes. No lo corrige. Y de paso, le ordena a Josué quitarse las sandalias, el calzado de sus pies, porque el lugar, lo vamos a poner ahí en la pantalla, versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Igual que en la teofanía de la zarza, cuando el ángel de Jehová en medio de la zarza le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Saben por qué? Por la presencia de Dios. No por la presencia de un ángel común, sino la presencia de Dios es la que hace que el lugar inmediatamente quede santificado. La escena, hermanos, que estamos viendo acá, nos muestra que la victoria del pueblo de Israel no dependía de las fuerzas militares que tenían con Josué, sino de que la presencia de Dios estuviera entre ellos y que el que iba a pelear por su pueblo era Dios mismo. Josué era el líder humano, pero él debía reconocer que la batalla pertenecía a Dios y aquí se le presenta a Dios mismo a manera de teofanía como un varón, baja y se le manifiesta y dice que él es el príncipe de todo el ejército de Dios. Entonces, esta teofanía es muy clara, muy precisa. Este ser no es un ser angelical común, es un ser divino que recibe adoración y que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová, a diferencia de Miguel, que de Miguel se dice que es uno de los principales príncipes, implicando esa frase que Miguel no es el único, sino que hay otros ángeles con el mismo rango. De hecho, Miguel se estaba enfrentando al príncipe de Persia, una entidad, una potestad del mismo rango que Miguel, pero de los ángeles caídos, y pues vino en ayuda de el otro ángel que estaba hablando con Daniel. Como les digo, de esa profecía podríamos estudiarla en otra lección más adelante. Pasemos a la segunda teofanía, el ángel de Jehová y Gedeón. Vamos a hablar de esa. ¿Quién era Gedeón? Primeramente. Gedeón era hijo de Joás, vivía en un pueblo llamado Ofra, en el territorio de la tribu de Manasés, y vivió durante los periodos más críticos de Israel, cuando los madianitas se volvieron un pueblo enemigo de Israel, les robaban las cosechas, eso obligaba a los israelitas a esconder el alimento que ellos cosechaban, y Gedeón se encontraba en ese momento trillando el trigo en un lugar inusual. Para trillar el trigo en un lagar es inusual porque esa tarea de trillar el trigo se hacía en otros lugares, en otros campos. Los lagares eran los lugares donde se exprimían las uvas para sustraer el jugo de uva y fabricar vino. Entonces, la trillada de trigo en lagares se hacía más por seguridad con respecto a los madianitas. Leamos el texto en lo que dice Jueces capítulo 6 del 11 al 24. Es una porción larga y la vamos a ir explicando poco a poco. ¿Vino quién? El ángel de Jehová. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina o del enramado de los árboles que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo ¿en dónde? En el lagar, para esconderlo de los madianitas. Sigamos leyendo. Y el ángel de Jehová se le manifestó, se le aparece a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí es difícil detectar si
Lo que le está diciendo el ángel es, Dios, el Dios del cielo te acompaña, te protege, te guarda, está en comunión contigo, o si por la aparición del mismo está diciendo, Jehová está contigo, de una forma indirecta. No sabemos descifrarlo, en qué sentido lo hace aquí el ángel de Jehová. Sigamos leyendo. Verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Eso le preocupaba bastante eh, a Gedeón. Notemos algo, hasta este momento, Gedeón no sabe quién es este ser que se le aparece. El texto nos dice que es el ángel de Jehová. Nosotros lo sabemos porque lo leemos en el texto, pero Gedeón no sabe. Le llama Señor mío en muestra de respeto. Ya lo vamos a explicar ahorita. Ahora observen cómo el escritor inspirado hace un intercambio. Primero dice que es el ángel de Jehová el que se le aparece, pero en el verso 14 dice, y mirándole Jehová. Ya no dice el ángel de Jehová, sino que a este ser que se le aparece a Gedeón le llama Jehová directamente. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, Dios mismo. Ahora, Gedeón no está entendiendo lo que Dios le quiere decir. Entonces, notemos eso. El escritor inspirado del libro de los jueces alterna terminologías. Ángel de Jehová o Jehová mismo, mostrando que para él no hay diferencia, mostrando que no se trata de un mensajero común, sino de una teofanía. Gedeón al inicio lo percibe como un varón respetable, lo llama Señor mío, versículo 13, lo llama Señor mío, pero por respeto. ¿Por qué les digo que por respeto y no en el sentido de que lo está reconociendo como Dios? Porque aquí el término Señor mío, Señor, es Adoní. Y el término Adoní significa un señor de respeto, así se le llamaba a los reyes o a los hombres de alto rango, de una autoridad. Pero para Dios el término no es Adoní, sino Adonai, que significa el Señor, y es exclusivo para Dios. Entonces, hasta aquí Gedeón no ha captado la naturaleza divina de este personaje que se le aparece, de la persona con la que habla, pero sí siente reverencia. Ante la presencia de ese ser, siente reverencia, siente respeto, le llama Señor mío, y eso nos muestra a nosotros un detalle más sobre las teofanías. Interesante este detalle, ¿no? En las apariciones, incluso de ángeles, no solo de Dios, de ángeles, cuando se aparecían ante los hombres, esas apariciones generaban en los seres humanos una sensación de mucho temor y de mucho respeto indescriptible que no la podían entender aquellos a quienes se les aparecieron, pero sentían ese respeto, ese temor reverente, aunque esas personas no supieran que estaban ante un ángel o ante una teofanía, una manifestación de Dios. Y las palabras de Gedeón muestran esa preocupación por la nación de Israel, ¿no? Aquí se me repitió la diapositiva. Bueno, me salto este pedazo. Y mirándole Jehová, dice el versículo 14. El intercambio, ¿no? Versículo 11, vino el ángel de Jehová. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció. Pero en el verso 14, mirándole Jehová. Ya el escritor inspirado lo define como Dios mismo y él mismo le dice a Gedeón, no te estoy enviando yo, es lo que le está diciendo, no te envío yo. El ángel está tratando de hacerle ver a Gedeón con quién realmente está hablando Gedeón, ya que hasta el momento este hombre no sabe de quién se trataba la persona que tenía frente a él.
Entonces le responde Gedeón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, yo vivo en casa de mi padre. Y Jehová le dice, voy a estar contigo, voy a estar contigo. ¿No te envío yo? Es lo que le responde Dios. Entonces, observemos el texto, versículos del 15 en adelante. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, yo el menor de la casa de mi padre, ni siquiera el primogénito era. Y luego el escritor dice que el que está hablando con Gedeón es Jehová. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y le dice en el verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo voy a esperar hasta que vuelva. Le responde el ángel de Jehová. Y entra Gedeón, prepara un cabrito, panes sin levadura de una efa de harina, pone la carne en un canastillo, dice el texto, el caldo en una olla, saca todo y se lo presenta debajo de aquella encina. Llega hasta el ángel de Jehová y va a hacer un holocausto Gedeón. Esto tiene un significado interesante. Pero primeramente, Gedeón está muy preocupado por la nación. A él le preocupa es que la nación se va a acabar, los madianitas los están sometiendo, los están robando, los están afectando, y le preocupa es que Dios no se ha manifestado. ¿Dónde está el Dios ese que nos sacó de Egipto? Eso es lo que pregunta Gedeón. ¿Dónde está Dios? Bueno, ahí se le estaba manifestando cara a cara. Lo que pasa era que Gedeón no lo sabía. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, yo el menor. Recuerden que en aquel entonces que llevaba siempre esa autoridad eran los primogénitos, los hijos primogénitos. Y Dios le dice, yo estaré contigo, observen, yo estaré contigo, le dice. Y entonces Gedeón le responde a este ángel, al ángel de Jehová, con esa confesión de incapacidad que se reconoce él como el miembro menor de la familia, eh, preocupado, sintiéndose incapaz, y el ángel de Jehová que está hablando con él le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, versículo 16. Prestemos atención a esa manera de hablar del ángel de Jehová. Yo estaré contigo, ¿cómo así? ¿Acaso este ángel es omnipresente? Puede estar en todos lugares, va a estar con Gedeón en el momento de la batalla con los madianitas. Eso inmediatamente, esa forma de hablar de este ángel, inmediatamente puso a dudar a Gedeón acerca de con quién estaba hablando. Seguramente pensó Gedeón, este que me está hablando, que está frente a mí, ¿quién se cree? ¿Es un hombre común? ¿O es un ángel? ¿O es Dios mismo? Se siembra la duda en Gedeón y ante esa duda interna, Gedeón hace lo que haría, mis hermanos y oyentes, cualquiera de nosotros al estar enfrente de un ser del que dudamos si es un ser humano o un ser divino. Inmediatamente hace Gedeón lo que haría cualquiera de nosotros para estar seguro de si el ser que tenía enfrente era Dios o no. ¿Sabe qué hizo? Le pide una señal milagrosa. Le pide que confirme que realmente quién es. Versículo 18. Mire lo que le está diciendo Gedeón a este ser. Verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. O sea, lo va a poner a prueba. Gedeón va a ponerlo a prueba. Le dice, voy a sacar mi ofrenda y la voy a poner delante suyo. Y entonces este ser le dice, tranquilo, yo espero aquí. Y fue y preparó un holocausto. Esto, aunque el texto no lo dice que lo está poniendo a prueba, era una prueba por parte de Gedeón hacia este ser.
hacia el ángel de Jehová. El ángel accede y espera mientras Gedeón prepara la ofrenda, un cabrito, panes sin levadura, todo lo típico de un holocausto en aquella época. Y hasta el momento, Gedeón, oído acá, Gedeón no tenía idea de quién era, pero ya estaba teniendo la duda, no tenía la certeza de si el que estaba enfrente a él era Dios mismo, pero intuye que la situación exige una demostración milagrosa al final para poderlo confirmar. Entonces va y prepara un holocausto. Eso solamente se podía hacer si este ser le obraba un milagro con ese holocausto o si recibía el holocausto como señal de adoración, pero ejecutando un milagro, porque en aquel entonces, en el paganismo que había, muchos se hacían pasar por dioses o había entes oscuros que se hacían pasar por divinidades, por dioses, entonces no podían ejecutar las obras milagrosas que este ángel inmediatamente va a hacer. Entonces, ¿esto por qué lo digo, hermanos? Porque históricamente en la mentalidad de Medio Oriente en aquella época, ofrecer un sacrificio era la forma, la manera más viable de comprobar si un ser que se estaba manifestando era realmente divino o era humano, o era un ángel caído, porque solo Dios podía aceptar una ofrenda de adoración y responder con una señal sobrenatural. Por eso Gedeón no lo duda, sino que prepara este holocausto acompañado de caldo, como dice el texto, y el ángel espera. Eso es interesante también, ¿no? Un ángel creado no tendría, oído hermanos, no tendría autoridad para recibir una ofrenda de este tipo. Un ángel no, sino que inmediatamente detendría a Gedeón diciéndole simplemente, no lo hagas, yo soy un enviado, yo soy un ángel común, adore solo a Dios como hacían los otros ángeles, como lo hizo el ángel con Juan en el libro de Apocalipsis. Pero la espera de parte del ángel de Jehová nos indica algo, nos indica que el encuentro de Gedeón no es con un ángel cualquiera, sino con una manifestación de Dios que está dispuesto a confirmarle su identidad divina. Entonces Gedeón hasta el momento no sabe si habla con un hombre o con un ángel común o con Dios mismo, y su deseo es confirmar si el ser que está frente a él es Dios o no. Entonces, observen lo que dice el versículo que sigue, versículo 20. Entonces, aquí cambia la expresión. El ángel de Dios, o de Jehová, que es lo mismo, toma la carne y los panes sin levadura. Le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y Gedeón lo hizo así. Y verso 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová inmediatamente desapareció de su vista. Ahora observen la reacción de Gedeón. Viendo entonces Gedeón, ya cayendo en cuenta que el ser que estuvo frente a él era el ángel de Jehová, dijo, ay, Dios mío, esa es la forma, ¿no? Ah, Señor Jehová, es un Dios mío de ese de susto. Le dice, he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Por qué está asustado Gedeón? Porque piensa que se va a morir por haber visto a Dios cara a cara. Pero una voz del cielo de parte de Dios le responde, pasa a ti, no tengas temor, no vas a morir. Si fuera un ángel común, no le daría miedo de morirse. Si fuera un ángel común, Dios no tendría que hacerle aclaraciones de que no se va a morir. Pero es que el ángel de Jehová no es un ángel común, es la presencia de Dios. Y todos sabían en aquella época que ver a Dios cara a cara equivalía a morirse. Ahora observen el versículo 24. ¿Qué hace inmediatamente Gedeón? Edifica altar a Dios y lo llama Jehová Shalom o Dios es paz.
el cual permanece hasta hoy, hasta la fecha en que se escribe el libro de los jueces, en Ofra de los abieseritas. Interesante esta historia, ¿no? Ya estamos llegando a la conclusión, mis hermanos, del relato de la teofanía con Gedeón. Gedeón esperaba, seguramente en ese momento, que si ese ser con el que está hablando no era Dios, sino un hombre común, le dijera lo que, por ejemplo, Pedro le dijo a Cornelio. Mira lo que seguramente esperaba Gedeón, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Cornelio? Bueno, Gedeón esperaba seguramente que si este ser no era Dios, sino un hombre común, le dijera lo que Pedro dijo a Cornelio: levántate, yo también soy hombre. Cuando Cornelio fue a adorar a Pedro, porque eso trató de hacer Cornelio, Pedro le detiene y le dice: no, no lo haga porque yo soy ¿qué? Hombre. Ahora, también posiblemente pensaba, si era un ángel común, que este ángel le dijera: mira, no hagas ese holocausto para mí, porque yo soy consiervo tuyo. Es lo que le dijo el ángel al apóstol Juan: yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adore a Dios. O sea, ambos, sea un hombre de Dios, un profeta, o sea un ángel de Dios, le hubieran dicho a Gedeón: ese holocausto es para adorar a Dios, no me lo ofrezca a mí. Entonces, hermanos, la prueba que puso Gedeón fue ofrecerle un holocausto, acto de adoración exclusivo, acto de adoración exclusivo para Dios. Esa fue la prueba que puso Gedeón para saber quién era ese ser que estaba hablando con él. El ángel no lo detiene, diferente a todo lo que Pedro hizo o a lo que hizo el ángel en Patmos allá con Juan en el Apocalipsis. Lo que hace es tocar con la punta de su báculo el holocausto que ya estaba preparado, e inmediatamente sale fuego milagroso, fuego sobrenatural, y consume la ofrenda. Como quien dice: apruebo que me ofrezcas esto. Ese signo, esa señal, aclara inmediatamente las dudas de Gedeón y revela inequívocamente la naturaleza divina de aquel personaje que estaba hablando con él. Es más, el ángel inmediatamente desaparece de su vista, y eso refuerza la idea de que no era un mensajero creado, sino una teofanía. Le acepta el sacrificio, no le detiene el sacrificio, ¿sí? Cuando Gedeón cae en cuenta, ¿cuál es la reacción de él? Lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Observe. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor, Dios mío, Señor Jehová, oh Dios mío, es igual. He visto al ángel de Jehová cara a cara. Claro, porque ver a Dios cara a cara, se había dicho en el libro de Éxodo que no me verá hombre y vivirá, ¿no? Pensaba que se iba a morir, porque todos sabían, todos los israelitas sabían que el que viera a Dios cara a cara, inmediatamente se moría. Pero la voz del cielo, la voz de Dios le dice: no tengas temor, no morirás. Eso es lo que le dice: pasa a ti. Ese término pasa a ti en el hebreo es shalom. No tengas temor, no morirás. Con esa aclaración, más se confirma de que el altar era para adorar a este ser, hacer memoria al ser que se le había aparecido a Gedeón, el ángel de Jehová, y Gedeón le pone por nombre Jehová Shalom. Gedeón le pone ese nombre, ¿no? O sea, Jehová es paz. Hasta ahí, mis hermanos, esta lección, dice el verso 24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, pero en referencia a quién: al ser que se le había aparecido. Lo llama Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Hasta aquí esta lección. Hemos abordado varios puntos dentro de esta lección. Primero, lo que vimos, comparamos ese varón que se le aparece a Josué, se le presenta como el príncipe del ejército de Jehová, y diferente a Miguel, que es uno de los principales príncipes, este es el príncipe de todo el ejército, de todas las huestes celestiales que pertenecen a Dios.
y queda claro que no estamos ahí ante un ser creado. Además, Josué lo adora. ¿Qué más evidencia que Josué lo adora y que este varón no le dice no lo haga, sino más bien le dice para adorarme, quítese el calzado de sus pies, porque el lugar donde usted está es santo por la presencia de Dios. Ese texto demuestra claramente una teofanía, una manifestación de Dios, donde Josué lo ve cara a cara, pero manifestado en forma semi-humana. Por eso se llama varón y por esa razón no muere. Y en el caso de Gedeón, este ser se le presenta como el ángel de Jehová y por esa razón, por ser una teofanía en donde su gloria se reduce similar a la de un ángel, es por eso que Gedeón no muere, porque el hombre que muere al ver a Dios es aquel que vea su gloria de manera directa. Entonces, esa es la razón por la que no mueren. Dios le dice, pasa a ti, no vas a morir, no te preocupes. Entonces, Dios le da la misión a Gedeón de liberar a Israel de los madianitas. Con esta lección, mis hermanos, confirmamos más y más aún que el ángel de Jehová es Dios mismo, manifestado en la forma de un ángel para intervenir en la historia de los hombres. Gracias por la atención que me prestaron y que el Todopoderoso les bendiga.